Decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo. Mauricio, bienvenido a Puranoticia.cl. Gracias por este contacto y para hablar justamente de educación. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Mauricio, entra de lleno, ¿cierto? Porque empieza un intenso debate en el Congreso del proyecto de escuelas protegidas. Ya pasó por la Comisión de Educación, ¿cierto? Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto y por qué es tan relevante y sobre todo que se da esta discusión al medio de una ola, ¿cierto?, de amenazas que han recibido diferentes establecimientos educacionales y un hecho violento como el que vivimos en Calama hace prácticamente varias semanas atrás? Cuéntanos qué tan relevante y de qué trata este proyecto de escuelas protegidas que empieza su debate en el Congreso Nacional. Bueno, esta es una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de los establecimientos escolares para resguardar la seguridad dentro del espacio escolar, dado que han ocurrido una serie de hechos de alta violencia al interior de los colegios. Es que entonces surge esta respuesta de política pública. ¿Y en qué consiste? Es que incorpora herramientas como la revisión de mochilas bajo ciertos protocolos, la instalación de detectores de metales o mayores sanciones frente a interrupciones graves a las clases y también restricciones al ocultamiento de la identidad. O sea, cualquier cosa que oculte tu identidad también va a estar restringido. Entonces, en este sentido, el foco está puesto en habilitar a los colegios para que puedan actuar de manera más rápida y emergente frente a situaciones de riesgo que antes quedaban como en una zona gris y que no podía actuarse de manera adecuada. Perfecto. Estamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. O sea, en el fondo, lo que hace esta ley es entregarle más herramientas, pongámoslo en fácil, herramientas más de policía a los colegios, ¿cierto? Les permite usar el armamento, por ejemplo, despedir, o sea, quitar la matrícula a un alumno, ¿cierto? Revisar la mochila. En el fondo, pero ¿qué herramienta y qué responsabilidad le estamos entregando a los colegios de cuidar a nuestros niños? Porque en el fondo, hoy día, los diferentes establecimientos educacionales no se pueden lavar las manos de los hechos de violencia que está pasando en los diferentes establecimientos, y ellos son los primeros que debiesen detectar, por ejemplo, los casos como Calama. ¿Hay herramientas en esta ley que le entrega esa carga adicional a los colegios y establecimientos educacionales? Esta ley responde directamente a lo que te comentaba recién respecto de la instalación de detectores de metales, revisión de mochilas, entre otros, ¿cierto? Y entrega mayores atribuciones para entonces poder también aplicar medidas disciplinarias. Ahora, todo esto o gran parte de estas cosas ya estaban contempladas en la ley que recientemente se promulgó, la Ley de Convivencia Escolar 21.809, que establece, por ejemplo, la utilización de instrumentos tecnológicos para disuadir hechos de violencia. Ahora, la diferencia es que este proyecto de escuelas protegidas lo que hace es reducir la burocracia o los tiempos para que eso pueda ocurrir. Es decir, está buscando que sea más eficiente la aplicación de medidas que eviten el riesgo o reduzcan el riesgo de violencia escolar. O sea, Mauricio, en el fondo, mira qué interesante el conocimiento, ¿cierto?, de lo que usted nos está planteando. En el fondo, ¿tú te acuerdas de la ley Aula Segura, ¿cierto? Así es. O sea, prácticamente sí. Esto es lo mismo que el Aula Segura, con la diferencia que apura los tiempos, nada más. La ley Aula Segura lo que buscaba, o lo que busca en realidad, es poder sancionar a los alumnos que ocurren en hechos de alta violencia a través de un procedimiento claramente transparente y coherente, ¿cierto? Pero en definitiva esa ley también no se ha aplicado totalmente porque muchos directores no tienen los incentivos para hacerlo, porque por un lado es extremadamente burocrática y por otro también la Superintendencia de Educación en algunos casos ha revertido la sentencia y el alumno ha tenido que ser reincorporado al establecimiento escolar. Entonces, muchas veces los directores no tienen los incentivos para aplicarla, que yo diría que quedó de alguna manera en letra muerta esa ley. Ahora, este proyecto de escuelas protegidas, en el fondo, más que escuelas protegidas, lo que le entrega son las herramientas, como tú decías, a los cuerpos de profesores, a los mismos ciertos dueños de establecimientos educacionales, que en el fondo van a poder actuar más rápido ante el proceso de inseguridad. Pero no entrega ninguna responsabilidad mayor entonces al colegio. Entonces, ¿qué ganan los padres, ponte tú, con esto? Porque los padres y apoderados, nosotros, vamos a sentir que
van a poder revisar a nuestros hijos la mochila, van a poder vulnerar quizás la privacidad de nuestros niños en el colegio ahora con mayor fuerza que antes. O sea, no la encuentro tan buena la ley, o es una idea nuestra, Mauricio. La verdad es que la ley contribuye en una dimensión que es clave y que es súper importante, que es la seguridad, porque sin condiciones mínimas de resguardo es muy difícil sostener algún proceso efectivo de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra forma, los estudiantes cuando están en ambientes inseguros aprenden menos. Perfecto. Por lo tanto, lo que esta ley lo que busca es entregar mayores garantías de seguridad para precisamente garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿cierto? Esta ley mejora el control del riesgo, pero no aborda, y tampoco es su propósito, abordar las causas profundas de la violencia escolar, porque para eso se requieren otro tipo de políticas que vayan directamente a la convivencia, a la salud mental o al trabajo comunitario, y de las cuales, como también te mencionaba anteriormente, ya se hace cargo en parte la nueva ley de convivencia escolar que se acaba de promulgar, porque esta es una ley que sí tiene un fuerte sentido preventivo y formativo. De hecho, la ley de convivencia escolar crea la figura de un coordinador de convivencia escolar que dentro de su principal responsabilidad que va a tener este nuevo profesional al interior de la escuela es prevenir la violencia escolar. Por lo tanto, son dos leyes que se complementan entre sí. Por un lado, la ley de convivencia escolar, que es más preventiva y formativa, y por otro lado, escuelas protegidas, que busca mayor seguridad para garantizar el continuo de las clases en los distintos colegios. Exactamente, estamos con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, pero esta ley nos va a brindar herramientas para poder generar más seguridad, porque la ley no nos va a generar seguridad, sino que nos va a brindar herramientas para poder generar escenarios más seguros. Pero también tenemos que tener un cuidado, porque dentro de los colegios, ¿cierto?, los inspectores, los profesores, los jefes de UTP no son policías, ¿cierto? No. Y aquí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en la revisión de las mochilas, porque se puede generar una estigmatización con los niños, ¿cierto? A ver, abre tu mochila, inmediatamente revisemos. Es violento para un niño, independiente, porque a ver, obviamente nos va a dar seguridad si uno de los chicos y estudiantes lleva 2 cuchillos o una pistola, ¿cierto?, entre la mochila, pero claro, la gran mayoría de nuestros niños no lleva armamento. Por lo tanto, ¿cómo evitamos esta estigmatización de los niños justamente para que esta ley no se ocupe para el otro lado? Mira, yo creo que efectivamente el riesgo que tú mencionas puede ocurrir, y por eso que es tan importante para que la ley se cumpla el objetivo, el propósito de la ley, es que primero existan protocolos que sean súper transparentes y claros para toda la comunidad escolar, es decir, cómo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias se va a revisar mochilas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Quiénes lo van a hacer? Y sobre todo las personas que estén encargadas de hacer esta revisión de mochilas tienen que recibir cierta formación especializada para poder hacerlo, garantizando por un lado la seguridad, pero por otro lado también la privacidad de ese estudiante. Entonces, esto requiere también una parte de formación de aquellos profesionales, ya sean asistentes de la educación o profesores, que tengan la responsabilidad de, por ejemplo, revisar las mochilas. Sí, es un punto no menor. Yo estaba leyendo justamente lo que pasó en la comisión, ¿cierto?, de educación, y va a tener fuerte discusión este proyecto de escuelas protegidas, porque creo que, claro, tiene una herramienta, como tú dices, Mauricio, que es bastante clara, porque en el fondo le entrega mayores herramientas a los colegios. También entrega, y lo que busca de una u otra manera es también fortalecer la autoridad de los profesores y de los directores, que está bien, que está bastante mermada, sobre todo la facultad de los profesores. Pero hay un límite muy, muy fino ahí de entregar también la responsabilidad al colegio. Por ejemplo, vamos al hecho que sucedió en Calama, ¿cierto? En Calama, claramente, lamentablemente, este chico que asesina, ¿cierto?, a esta profesora, a esta inspectora, y ataca a sus compañeros, claramente él tenía un problema psiquiátrico, psicológico, y este problema tenía que haber sido detectado por la comunidad escolar, o no necesariamente. ¿Es responsabilidad de ellos haber detectado efectivamente que había dentro de la comunidad escolar un alumno que estaba pidiendo auxilio? La comunidad escolar es uno de los distintos actores, pero no es la principal. Yo creo que en este tipo de casos la principal actor, por decirlo de alguna manera, responsable de identificar un problema de salud mental es primero la familia, antes que nadie.
Por lo tanto, hay una responsabilidad de la familia allí, luego de la escuela, ¿cierto? Y del entorno en la cual ese estudiante se desenvuelve. Ahora, he escuchado varias entrevistas de psiquiatras que dicen que tampoco es tan fácil detectarlo, porque muchas veces pasan estos problemas de salud mental, son ocultos, digamos, son ocultados por el mismo estudiante y a veces hace mucho más difícil que esto se pueda detectar. Por eso es que es tan importante este trabajo intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan trabajar, por ejemplo, con bases de datos comunes para poder ir siguiendo la trayectoria del estudiante y poder identificar de manera oportuna cualquier tipo de problema, ya sea de salud mental o de otro tipo de problema de salud o de vulnerabilidad de sus derechos por el lado de desarrollo social. Entonces, esto se puede hacer en la medida que, por ejemplo, exista una plataforma que permita al colegio ver cierta información de lo que ocurre a ese estudiante, si es que consulta, por ejemplo, a un psiquiatra o un psicólogo, y está al tanto un poco. Ese es el punto, Mauricio. Y yo creo que ahí se va a centrar la discusión en el Congreso, porque efectivamente, ¿cierto? A ver, no podemos encontrar el proyecto del todo bueno si solamente se ocupa de una parte de la línea. Y tenemos este segundo tema, que es muy importante. Claro, la salud mental obviamente tiene que ser cuidada primero por la familia, pero lamentablemente, y sabemos que muchas veces no somos capaces en la familia de contener nuestros propios problemas y el día a día nos lleva, ¿cierto? Y por eso viene el colegio, la escuela, el liceo, ¿cierto? Ahora, quizás debiese ir de la mano, porque cuando hablamos de escuelas protegidas, ¿cierto? Queremos hablar de la protección no solamente de que nuestros chicos no van a ser atacados con un cuchillo y con un arma, sino que también van a ser cuidados. Y dentro de ese cuidado va la salud mental. Por ejemplo, bajar el número de niños en las aulas. Hoy día tenemos aulas con 40, 45 niños, ¿cierto? Que es difícil para un profesor llevar una clase con 40, 45 niños. A lo mejor bajar, reducir. ¿Crees tú que se puede incorporar elementos adicionales que no solamente tengan que ver con la represión de los niños y niñas en nuestra aula, que es por lo menos lo que se ve ahora de este proyecto de escuelas protegidas? Yo no sé si lo llamaría represión, porque son más bien medidas de disuasión de ciertos actos de violencia escolar. Pero van a estar, ¿tú no crees, Mauricio, que van a estar más reprimidos nuestros niños? No lo veo así. La verdad es que lo veo como un método de seguridad, de garantía para la familia, para la comunidad, de que un niño no va a entrar con un arma de ningún tipo a un establecimiento escolar, por ejemplo. Ahora, también es importante separar y entender que hay distintos tipos de violencia que se abordan de distinta manera. Una cosa es la violencia por un problema de salud mental, como una enajenación mental de lo que ocurre en Calama, que va por otro camino, por otra vía. Y por otro lado tenemos violencia como la de los overoles blancos, que es una violencia política anarquista. Ahí tenemos más terrorismo, digamos, los overoles blancos. Es un problema que inclusive es ajeno a la misma comunidad escolar, el tema de los overoles. Ahí es otro tema. Así es. Y ahí también es importante decir que esta ley de escuelas protegidas no es una ley universal en el sentido de que se tiene que aplicar obligatoriamente en todos los colegios. Es para aquellos colegios donde existe un riesgo, ¿cierto?, inminente de una alta violencia escolar. No es que en todos los colegios obligatoriamente van a tener que instalarse revisiones de mochila o... Buen punto, Mauricio. No sabíamos ese detalle. O sea, en el fondo esta ley es una herramienta para los colegios del que quiera ocuparla. En el fondo es como, exactamente. Es como un arma. Es decir, si usted quiere ocupar esta arma, ocúpela. Y aquí están las reglas de esta arma. Ah, perfecto. Muy buen punto, Mauricio, porque, claro, obviamente ahí nos deja una tranquilidad que van a haber establecimientos educacionales quizás que no van a ocupar nunca esta ley de escuela protegida. Así es, lo más seguro es que la gran mayoría de los colegios no la van a utilizar porque no hay un riesgo inminente de que ocurra algo como esto. Pero sí otros colegios, por ejemplo los emblemáticos, que se están expuestos constantemente a este tipo de violencia, sí las comunidades tal vez decidan instalar estos mecanismos de disuasión. Por lo tanto, no hay que imaginarse que esto se va a aplicar en todas las escuelas y todos los niños van a ser revisados sus mochilas o van a tener que pasar por detectores de metales, sino que van a ser ciertos colegios que van a tener que pasar por ciertos protocolos para poder aplicar.
Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Nos ha quedado claro, hemos podido entender ciertos diferentes conceptos de esta ley de escuelas protegidas que empieza su discusión y debate en el Congreso Nacional. Muchas gracias, Mauricio, por este contacto. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, con nosotros en puranoticia.cl, entendiendo. Mira, interesante punto, ¿cierto? Es una ley que no necesariamente va a ser aplicada en todos los colegios. Son los